Esto es Equalízate, una producción del Departamento de Ingeniería Química del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Entrevistas, cápsulas, reportajes, investigación, eventos, posgrados y todo lo relacionado con las diversas áreas de la ingeniería química. Bienvenidos. Amigos de Radio Tecnológico de Celaya a través del 89.9 FM o de la página de internet radio.itc.mx, los saludamos sus amigos de Equalízate en esta emisión nueva que tenemos preparada para ustedes, llena de contenido muy interesante que hemos tratado de abarcar con la finalidad de llevarles la divulgación científica al alcance de su hogar. Tengo el gusto de presentar este espacio de información y divulgación junto a mi compañera Fabiola Guadalupe Jacal. Fabi, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Cristóbal. Muy bien, esperamos que todos nuestros radioescuchas también estén muy bien y que estén teniendo un lindo día. Claro que sí, con el favor de su atención. Vamos a comenzar con este bloque informativo que hemos preparado para ustedes en esta emisión de martes 26 de octubre del 2021. Vamos contigo, Fabi. Claro que sí. El pasado viernes 15 de octubre se dio inicio a la primera jornada de vacunación para jóvenes entre 18 y 29 años de edad en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Se suministraron un total de 76,241 dosis en el Instituto Tecnológico de Celaya, que fue pieza clave para cumplir con una meta, puesto que junto a las antiguas instalaciones de la feria fueron puntos únicos de vacunación en esta campaña. Se agradece a todo el personal médico, alumnos, maestros voluntarios que hicieron posible esta meta, principalmente a la comunidad juvenil, por participar en la campaña de vacunación. Por supuesto que sí, les invitamos también a que resguarden las medidas de seguridad. Recordemos que debemos de seguirlas aun cuando ya estemos vacunados, y con esto vamos a poder contribuir a cuidar la salud de los demás. Vamos a estar informando en cuanto sea el tiempo, sea el momento para la segunda dosis de esta vacuna de la farmacéutica, de que lleva por nombre Sputnik, el Centro de Investigación de Epidemiología Gamaleya de Rusia, del país ruso, cuando sean enviadas las segundas dosis para completar el esquema de vacunación a los municipios del estado. Vamos a estarlo informando de manera pertinente. Vámonos con lo siguiente. Tenemos a nuestro tradicional evento, Noche de Leyendas, al cual se le hace la cordial invitación a toda la comunidad estudiantil para que sea partícipe en las actividades tradicionales que tiene este evento para ustedes, Noche de Leyendas 2021. Se participa en distintos concursos, distintas actividades didácticas, y dichas inscripciones, la manera de las convocatorias y la manera de acceder a ellas, las podrán consultar en cada uno de los concursos que los diferentes grupos estudiantiles del tecnológico tienen para ti. Al igual que en cada una de las redes sociales, los ganadores del primer lugar de todos los concursos obtendrán un crédito complementario. Esto es de gran interés para toda la comunidad estudiantil. Para mayor información pueden consultar la página de Facebook del H Consejo del Tecnológico de Celaya. En Facebook los pueden encontrar como H Consejo y T Celaya. Fabi, vamos contigo para que nos compartas el resumen de los concursos que se van a estar llevando a cabo. Claro que sí. Para la tradicional Noche de Leyendas, en donde se nos invita a participar en las convocatorias abiertas de concursos de altares, maquillaje, alebrijes, dibujo, fotografía, presentaciones musicales, disfraces en pareja, disfraces de mascotas, ofrendas florales,
disfraces científicos y el tradicional concurso de calaveritas. Esto, como ya se había mencionado, se llevará a cabo del 18 al 27 de octubre. La recepción de participantes a través del formulario de Google Forms, que podrán encontrar en la página oficial de Facebook del H Consejo Estudiantil del ITC o en la página oficial de la Asociación Estudiantil. El concurso consistirá en publicar una foto o video en redes sociales siguiendo los requisitos establecidos para la convocatoria. Una vez hecho esto, la fotografía con mayor calidad y cantidad de reacciones será la ganadora de uno de estos premios. Recordemos que el primer lugar dispondrá de 500 pesos y un crédito complementario. El segundo lugar tendrá un premio de 200 pesos y una sudadera representativa del ITC. Y para el tercer lugar se regalará una sudadera representativa del ITC. Los interesados deberán publicar sus fotos el día jueves 28 de octubre y ese día se dará comienzo a la dinámica de votación, la misma que cerrará el domingo 31 de octubre a las 11:59 p.m. El día lunes 1 de noviembre se darán a conocer nuestros ganadores de dicha convocatoria. Esperamos que tengan mucha asistencia y mucha participación en este tipo de concursos. Claro que sí, esperamos una gran participación. Y bueno, continuando con esto, también se les hace la cordial invitación a nuestros compañeros de Ingeniería Química a participar en la tradicional construcción de altares del Instituto Tecnológico de Celaya. Este montaje se va a llevar a cabo el día lunes 1 de noviembre en un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y para ello se está solicitando de su amable cooperación y aportación para recibir material para la elaboración de este altar, con lo cual el material se está recibiendo a partir de este lunes, comenzó el lunes 25, y hasta el 29 de octubre en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Celaya. Este altar pues va a estar dedicado en esta ocasión a nuestros compañeros Diego Becerra y Gustavo Mata y a pues a honrar su memoria. A todas las personas interesadas en colaborar tanto en materiales como una aportación voluntaria económica, pues pueden cooperar en cuestión a los materiales con flores de cempasúchil, pan de muerto y calaveritas de azúcar, comida y bebidas tradicionales, velas y veladoras, papel picado, copal o incienso, adornos para el Día de Muertos y utensilios de cerámica como lo pueden ser jarros tradicionales y platos. Si alguien está interesado en ayudar para este montaje o con otro tipo de material, puede comunicarse en la página oficial de la Asociación de Ingeniería Química ACIQ-ITC a través de Facebook. Este me parece un lindo detalle, un gran detalle, el dedicar a nuestros compañeros Diego Becerra y Gustavo Mata, que en paz descansen, pues fueron grandes compañeros nuestros, míos personalmente, y me parece un lindísimo detalle. Bueno, en otras noticias, Linces por el Servicio nos presenta nuevamente la segunda edición, Diseña tu cubrebocas. Este concurso en el que utilizarás tu imaginación y creatividad para diseñar tu cubrebocas, el más conmemorativo a honor al Día de los Muertos. Para nuestra información pueden consultar la página oficial de Linces por el Servicio en Facebook. Por supuesto, continuando con este tipo de convocatorias, tenemos lo que nos está ofreciendo la Asociación de Mecatrónica, nos presenta la edición número 4 de su programa de calaveras y calabazas, en donde ustedes tendrán la oportunidad de elaborar su calaverita o una calabaza usando todo su ingenio y creatividad, dando un toque distintivo de tu carrera. Si eres de ingeniería química, pues bioquímica o cualquier carrera, puedes darle este toque especial creando algo único. Para mayor información puedes consultar la página oficial de ASMET en Facebook, la Asociación Estudiantil de Ingeniería Mecatrónica. También Linova ITC, en colaboración con el H Consejo Estudiantil, nos invita a los estudiantes a participar en la tradicional trivia online con temática de Halloween y Día de Muertos. El lince más terrorífico, en su primera aparición en línea, se conectará caracterizados con maquillaje o con alguna temática de Halloween o Día de Muertos. Para ganar, deberán llegar hasta la última ronda de preguntas sin ser eliminados. Para mayor información, consultar la página oficial de Linova de Facebook, Linova ITC. Continuamos, ahora tenemos los cortos de leyenda. La Asociación Estudiantil de Sistemas Computacionales nos está invitando a participar en su tradicional evento Cortos de Leyenda. Los interesados deberán presentar una anécdota paranormal que hayan vivido, una experiencia o leyenda típica del lugar de origen o incluso puede ser de tu país, en un cortometraje. Para mayor información sobre los detalles de esta convocatoria, consulten la página oficial de la Asociación Estudiantil de Ingeniería en Sistemas Computacionales, AEISC, en su página de Facebook. La CEIP nos invita a participar en su concurso de disfraces científicos zombies. Las personas interesadas en participar deberán armar un disfraz y maquillaje de su científica o científico favorito, pero con el aspecto de calavera o de zombie, pero respetando sus características, poses o vestimentas distintivas.
como si estuviera regresando del más allá para un ataque de muertos vivientes. Algunos de los puntos a considerar son personajes que deben de tener más de 10 años de fallecidos, deben de utilizar la mayor de cantidad de materiales reciclados posibles para la elaboración de este disfraz. Habrán tres ganadores y serán elegidos conforme a los que obtengan mayor número de reacciones en la publicación de su participación. Para mayor información puede consultar la página de ACIET ITC en Facebook. Muchas gracias, Fabi. Ya para dar finalidad a este módulo, tenemos también anuncios que hacerles pertinentes. Con respecto al servicio social, se les invita a los alumnos que hayan realizado su servicio social en el periodo febrero-julio del 2021 a revisar su calificación en el Cardex. En caso de que aún no esté su calificación, pues pueden mandar un correo a la dirección serviciosocial@itcelaya.edu.mx. Los invitamos a que estén pendientes de el programa de servicio social. Se les recuerda a la comunidad estudiantil que semanalmente el Departamento de Desarrollo Académico nos estará ofreciendo talleres de cuidado, salud personal y habilidades académicas vía Google Meet. Cada semana se tratará un tema diferente y que han invitado a los alumnos de todas las carreras. Para mayor información, puede consultar la página Desarrollo Académico TecNM Celaya vía Facebook. Y los seguimos invitando a que chequen la convocatoria a todos los interesados. Sigue abierta la posibilidad de entrar al proceso de selección e ingreso para la maestría en Ciencias en Ingeniería Química. Está dirigida, lógicamente, a profesionales y egresados de la carrera de Ingeniería Química o afines. Para la fecha límite de recepción de documentos se tiene como estimado el día viernes 5 de noviembre del presente año y la aplicación del examen departamental queda para el día viernes 19 de noviembre del 2021. Para mayor información relacionada al procedimiento o a la documentación pueden consultar la página de Facebook Departamento de Ingeniería Química ITC. Y más sobre el departamento o de dirección de posgrado, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, Fabi? ¿Qué más tenemos en este seminario de conferencias del posgrado en Ingeniería Química? Claro, para los posgrados de Ciencias en Ingeniería Química se invita a la conferencia Simulación Molecular de Fluidos Complejos y Materiales Compuestos, impartida por el doctor Edgar Omar Castrejón González, del Departamento de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Celaya. Esta conferencia se llevará a cabo como parte del seminario conjunto en colaboración entre ambos programas del posgrado el día viernes 29 de octubre a las 12 horas en la sala de Google Meet. La entrada va a ser libre y esperamos contar con su presencia. Para mayor información, pues pueden consultar la página de Facebook del posgrado en Ciencias en Ingeniería Química para que ustedes puedan obtener su acceso. Muchísimas gracias, Fabi. Vamos a una pausa. Usted quédese con nosotros, querido Radio Escucha. Continuamos en Equalízate. Amigos de Equalízate, vamos a continuar con el siguiente bloque en este espacio de contenido que tenemos para ustedes para platicar esta semana. Vamos a tenemos el tema de la reactivación de la economía post-COVID-19. Nos acompaña nuestro compañero José Jorge Álvarez, también integrante de este equipo de Equalízate. Muy buenas tardes, Jorge. Hola Cristóbal, ¿qué tal? Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes esta semana para platicar un poquito de este tema que les traemos hoy. Muchísimas gracias, estimado Jorge. Fabi también nos acompaña. Buenas tardes, Fabi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Cristóbal. Hola, buenas tardes, Jorge. Y a todos nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio entonces a esta sección. Vamos a comenzar con el tema. Vamos a comenzar desarrollando el tema. ¿Qué podemos decir de la reactivación? ¿Cómo ha sido este nuevo comienzo, se podría decir, de la economía en el contexto a lo mejor nacional o en el contexto global después de esta pandemia de COVID-19 que pues sin duda nos afectó de gran manera en muchísimos aspectos, Jorge? Sí, mira, antes que nada, pues todos saben ya lo que pasó en todo el mundo con la pandemia. Claro, esto viene a chocar mucho más en el tema económico. Sabemos que antes de la pandemia ya la economía venía en decadencia ya desde hace años y pues con la llegada de la pandemia solo hizo que se vinieran abajo más todavía, solo lo empeoró. Y pues bueno, son muchas cosas y que ahorita vamos a ir platicando también en el país que afectó demasiado. Por supuesto, ¿no? Tenemos cifras estadísticas que respaldan aquí a investigadores, ¿no? Que se han dedicado exclusivamente a consultar o a realizar un análisis profundo de en qué aspectos de la economía ha afectado en este caso a nuestro país esta decadencia que hubo por la pandemia de COVID-19, en donde sabemos que pues hubo muchísimas afectaciones a los empresarios, a las personas que tienen pequeñas y medianas empresas, a las famosísimas pymes, ¿no? Comerciantes, personas que se dedican, pues sí, el comercio sea informal
y que pues tienen que salir, como quien dice, diario, tienen que salir a ganarse de alguna manera el pan, ¿no? Y es que, claro, fue un golpe bastante duro porque tanto como comercios, de comida locales, como transporte público y transporte privado, los restaurantes, buffets, a los lugares para pasar el tiempo como los bares y los antros, al no tener la afluencia correcta o normal de la gente, pues obviamente tuvieron un decaimiento en su economía y fue bastante claro y fue bastante visto por todos nosotros. Incluso podemos, importante lo que dice Fabi, podemos darnos cuenta de muchísimos negocios que incluso tuvieron que ser traspasados, que cerraron, y negocios que se vieron afectados principalmente pues porque dejó de haber afluencia como de estudiantes, en este caso nosotros, que dejamos de asistir al tecnológico, que tenemos aproximadamente ya un año y medio, si no es que un poco más, en el que dejamos de asistir de manera presencial a las clases, ¿no? Y muchísimos negocios pues dependían o se mantenían del consumo que podemos hacer nosotros, y que pues directamente su economía se vio severamente afectada porque eso representaba aproximadamente el 80%, 90% de sus ganancias, ¿no? El que estuviéramos ahí nosotros. Ahora, tenemos panoramas en los que podemos tocar el tema acerca de cómo era la economía antes de la pandemia. Jorge, si nos puedes compartir algo acerca de este punto. Sí, claro, como lo había mencionado hace un rato, la economía antes del COVID-19 ya venía en una decadencia muy notable. Esto no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Claro, todo esto se ve afectado aún más cuando llega la pandemia, lo acaban de mencionar ustedes, cierre de negocios, este, recorte de personal, cierran empresas, pequeños negocios. Todo eso se fue afectando y se fue creando una bola de nieve enorme, que pues bueno, hasta ahorita estamos viendo los efectos de esta. Esperemos que ya entrando el otro año, o si no a finales de este, poder empezar la reactivación de la economía y pues empezar a llevar una vida normal de nuevo, que es lo que todos queremos. Por supuesto, ¿no? Podemos, digamos, el impacto que tuvo esta recesión económica o este decaimiento, ¿no? De la economía. Según un economista que es miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, el licenciado Gerardo Esquivel, realizó un estudio en el año pasado del 2020 sobre precisamente los impactos económicos de la pandemia, en el cual, pues él menciona, muy importante resaltarlo, que se tiene un primer efecto a través del primer trimestre del año 2020, que es cuando se declara el estado de alerta en todo el mundo, se declara una pandemia por el COVID-19 que había surgido pues allá en el país de China, y representa un primer efecto, ¿no? Un primer efecto muy importante que tiene, se deriva con el cierre de las fronteras de varios países y de la correspondiente cancelación de vuelos a nivel mundial, y esto representa pues un enorme choque negativo, ¿no? En ciudades, incluso en nuestro país, hablando específicamente de nuestro país, pues de actividades turísticas, ¿no? Como podemos decir en el Golfo de México, donde está Quintana Roo, y por la otra parte en Baja California Sur. Entonces comienza un confinamiento de países asiáticos y europeos ante esta amenaza mundial que surge del coronavirus, un problema de salud pública, y que después pues expande, ¿no? A todo el mundo y a toda América, que es cuando comienza realmente el impacto mayor en México. Aquí menciona, por ejemplo, que en una segunda instancia la actividad económica del país se desaceleró significativamente como resultado de la decisión de suspender todas aquellas actividades que se consideraban como no esenciales, ¿no? Podemos recordarlo. Y este tipo de medidas que trató de implementar el gobierno, pues sin duda que generó demasiada controversia, porque muchísimos comerciantes pues exigían, ¿no? Que el mismo gobierno el gobierno federal o los gobiernos estatales, municipales, pues apoyaran de alguna forma a esos comerciantes que dependían de ese tipo de actividades que el gobierno clasificó como no esenciales, pues para subsistir, ¿no? Esto fue un problema muy, muy importante. Ahora bien, ¿qué podemos hablar sobre impactos sobre los empleos y sobre el gasto y consumo exclusivamente? Así es, Cristóbal, como tú lo mencionaste, la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia tuvo mucha repercusión y mucha bulla, podríamos decir. Los comerciantes no la querían. Claro, es entendible porque pues ellos viven al día y mantenernos a todos encerrados pues representaba pérdidas muy significativas en sus negocios.
Claro, ya cuando vieron que la pandemia realmente pues era algo de tomar cartas en el asunto, se disminuyó un poco esto. Pero bueno, aquí en México hubo negocios que nunca cerraron o que la verdad no siguieron nunca la jornada de sana distancia. Y pues bueno, ahí nos la llevamos y pues gracias a eso somos de los países más afectados en torno a la pandemia. Lo que mencionabas en el empleo, sí hubo un decaimiento muy fuerte. Si desde antes de la pandemia, no sé, un recién egresado o algún padre, madre de familia que quería encontrar trabajo era muy difícil que fuera contratado. Durante la pandemia, pues creo que la dificultad aumentó. Claro, hubo, como lo mencioné hace rato, despidos, recorte de personal y obviamente pues contrataban a menos personas. Y esto pues también tuvo su impacto en las empresas grandes que al no pagar tantos empleados como antes, pues su dinero pudo ir creciendo. De hecho, hay varios artículos que hablan sobre esto, de que terminando la pandemia van a seguir igual los recortes de personal y con las empresas con muy poco personal porque se dieron cuenta que realmente con 3/3, digo, con 3/4 de su capacidad podían seguir trabajando. Ahora, ¿qué los va a obligar a contratar más gente, no? Entonces, hay que ver en un futuro qué pasa y si realmente las empresas van a contratar más gente o se van a quedar con lo mínimo, que pues es lo que ellos quieren. Por Sí, supuesto. claro. Esperemos que con el aumento de demanda de materiales y eso, pues se pueda llegar a la contratación de más personal, porque si no sería bastante devastador. Pues tan solo para nosotros como estudiantes también nos pegó muchísimo, porque muchos de nosotros como estudiantes también tenemos trabajos para apoyar de forma económica a nuestra familia o a nosotros personalmente. Y el hecho de que se cerraran bastantes lugares de convivencia social dejó a muchos de nosotros como estudiantes sin trabajo, ya que ejercían trabajos de meseros o en bares o de bartenders. Entonces, sí fue bastante grave la forma en la que afectó la pandemia y aparte no solo fueron a las personas adultas, sino a nosotros como estudiantes también nos pegó de una forma bastante grande. Así es. Ya continuando con lo que mencionó Cristóbal de la segunda fase, actualmente pues nos encontramos en la tercera fase, que pues comenzó a partir del mes de julio y estará definida por un proceso de reapertura que será más lento y gradual de lo que originalmente se anticipaba. Esto se debe a que, pues como saben compañeros, los que nos están escuchando, que los contagios siguen a la orden del día, no hay que bajar la guardia contra esta enfermedad, entonces la reapertura de todo se ve un poco complicada como la teníamos esperada cuando empezó la pandemia. Por supuesto, ¿no? Las condiciones siguen siendo aún, pues, complejas, ¿no? Sobre todo para consultar o ver la forma en la que un país como México se puede, de alguna otra forma, reactivar, ¿no? Que puede comenzar a tener un mayor crecimiento con respecto a lo que podíamos observar antes de la pandemia, incluso mayor. Ahora, hay datos duros, ¿no? En el impacto sobre el empleo, en el cual pues podemos obtener mediante la fuente que estamos comentando, de que se registró una variación considerable o un decremento en el número anual de empleados registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, en el cual se va una reducción de un 5.4% de todos los empleos formales registrados ante el IMSS a partir de que comienza la pandemia y el estado de alerta. Esto representó aproximadamente un poco más de 1.1 millones de empleos, mientras que el grueso de la pérdida ocurre en los meses de abril y mayo, en los cuales se pierden 900,000 empleos. Entonces, la pérdida de empleos formales ha sido de tal rapidez y magnitud que ya excedió a la ocurrida en la crisis que existió en el año 2008 y 2009. Esto lo podemos constatar, ¿no? Con datos de elaboración propia del IMSS, de estos datos que nos presenta. Ahora bien, el impacto que tiene sin duda también este problema de la pandemia, pues se ve reflejado en el mercado laboral que existe en México, en que tanto las empresas siguen invirtiendo y sobre todo también en la pobreza. Sabemos que en México existe un cierto porcentaje considerable de gente que se encuentra o se cataloga como pobreza e incluso también gente que se cataloga como situación de pobreza extrema. Entonces, me parece importante que
que se debe de analizar ahora sí cómo va a ser esa salida de la pandemia, cómo México se va a recuperar. ¿Qué podremos hablar a continuación sobre la reactivación de la economía en México? Sí, Cristóbal, así como lo mencionas, claro, toda esta pérdida de empleo, cierre de negocios, tenía que verse traducido en algo y pues es la pobreza. De por sí ya México viene siendo uno de los países con más pobreza desde hace mucho. Esto vino pues a afectarnos muchísimo más. Una parte importante del país, como tú lo mencionas, 1.1 millones de desempleados quedaron con la pandemia. Muchos de ellos, pues, su única fuente de ingreso, pues, era su trabajo. Claro, sabemos que hay personas que tienen más negocios aparte, pero eso casi no se ve aquí. Entonces, muchas de las personas o familias en México están sujetas a un solo sueldo, que es, pues, el de un pilar familiar, o a veces de dos. Pero mira, si con dos, muy a veces es difícil, es muy difícil mantener una familia, imagínate, quedarte sin empleo o cuando es tu único sustento un empleo, quedarte sin él. Aumentó muchísimo la pobreza y pues la desesperación en México a raíz de esta pandemia. Esperemos que ya pronto, como lo mencionamos hace un rato, pueda reactivarse la economía y pues seguir haciendo la lucha para tener más empleos y pues más lugares a donde acudir. Claro que sí. Nos llevamos como conclusión de que en nuestro país la gente, los ciudadanos mexicanos han demostrado que este país puede salir adelante de muchísimas cosas. El país ha salido adelante de crisis económicas como cuando se devalúa el peso mexicano en los años 90, en los sismos, bueno, en un contexto social pues podemos ver lo que ha pasado en los sismos del año de 1985 y del año del 2017, me parece. Entonces, me parece que México sí enfrenta de nueva cuenta otro reto que se le antepone, un reto grande, un reto gigante, que es el de, con esta conciencia social que se ha tratado de generar en todas las personas, de ponerse, de que se puedan acceder y ponerse la vacuna. Bueno, la accesibilidad ya está, pero que tengan esa determinación de ponerse una vacuna contra el coronavirus. Me parece que este reto es grande, pero es algo que se puede lograr. No desconozco las predicciones, no sé hacia cuántos años o cuánto tiempo apunten en que se va a poder recuperar la economía de México totalmente, pero me parece que es un reto que se puede lograr, ¿no? Un reto que se logra con el trabajo de cada uno de nosotros, claro, como pues en coordinación con nuestras autoridades, comenzar a generar más fuentes de trabajo, inversiones y motivar al ciudadano de que día con día vaya mejorando también la forma en la que realiza las cosas, siendo ambicioso en el sentido de siempre tratar de ser mejores en lo que desempeñemos y de esta manera pues mover a nuestro país y sacarlo adelante. Eso me parece que es lo que me gustaría rescatar. No sé ustedes, chicos. Yo creo que sí, la verdad. México se ha sobrepuesto a muchas catástrofes. Hay varias fuentes que indican que México, pues, fue el país más afectado por la pandemia. Además de que fuimos de los últimos a donde llegó y vamos a ser de los últimos en salir. Creo que se ha visto muy afectado y pues bueno, esperemos que se pueda solucionar pronto como tú dices, con la cooperación de todos. Y pues me dio un gusto hablar con ustedes aquí de nuevo en este espacio. Gracias por invitarme. Nos da mucho gusto tenerte aquí, Jorge. Como siempre, estamos esperándote para siguientes módulos y es un placer. Muchísimas gracias a ambos chicos. Gracias, Jorge, por tu tiempo y por compartirnos esta opinión, esta reflexión. Gracias, Fabi, también por compartirnos los comentarios. Vamos a una pequeña pausa, amigos de Ecualízate. Sigan en sintonía de su programa Ecualízate sobre divulgación científica y ya volvemos. Esto es Ecualízate. Reacciona. Balancea tus sentidos. Ya regresamos. Esto es Ecualízate. Reacciona. Balancea tus sentidos. Estamos de regreso. Hola amigos, estamos de vuelta con Ecualízate en nuestro siguiente bloque. Nuestra entrevista de hoy será con el doctor Juan Carlos Fierro González. Cristóbal, ¿nos podrías dar un poquito más de información sobre el doctor, por favor? Claro que sí, amigos de Ecualízate, gracias, Jess. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Juan Carlos Fierro González, profesor investigador del Departamento de Ingeniería Química del Tecnológico Nacional de México en Celaya, quien nos honra con su presencia el día de hoy. Vamos a compartir, antes de pasar a presentar a nuestro querido entrevistado, algunas semblanzas sobre su trayectoria académica y profesional. Él es egresado de la licenciatura en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el año de 2001, así como ha podido realizar sus estudios de posgrado en la Universidad de California. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores
en rango de nivel 2, y también es líder del cuerpo académico de química de nanomateriales. Entre los puntos destacados sobre su trayectoria académica, él fue coordinador de los posgrados en ciencias en ingeniería química del año 2008 al 2010, también en el Tecnológico de Celaya, y presidente de la Academia del Departamento de Ingeniería Química del año 2016 al año 2019. Como un docente, el doctor Juan Carlos Fierro ha impartido los cursos de licenciatura en la licenciatura en Ingeniería Química de materias como química inorgánica, química orgánica, fenómenos de transporte y catálisis. Sin más preámbulos, y para que nos comparta un poco más acerca de la información sobre los proyectos que está realizando, vamos a pasar con el doctor Juan Carlos. Doctor Juan Carlos, muy buenas tardes, un placer tenerlo con usted en esta emisión de Equalízate. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes. Nos gustaría comenzar el día de hoy con esta entrevista que hemos preparado para nuestro auditorio de Equalízate, preguntándole acerca de los proyectos que está usted desarrollando en este momento, sobre la investigación, y quisiéramos que nos comparta un poco más acerca de ellos. Muy bien, pues el grupo de investigación que dirijo está enfocado en el desarrollo de catalizadores. O sea, nosotros somos un grupo de investigación en catálisis, y específicamente lo que hacemos es trabajar con catalizadores de metales soportados. Estos catalizadores en lo que consisten son en partículas normalmente de tamaños nanométricos de algún metal de transición distribuidas sobre las superficies porosas de algunos óxidos metálicos, y tienen pues numerosas aplicaciones, ¿no? como catalizadores para reacciones de importancia tanto ambiental como tecnológica. Actualmente nosotros nos estamos enfocando mucho a reacciones que tienen que ver con las transformaciones del CO2. Como ustedes saben, el dióxido de carbono pues es un compuesto de efecto invernadero que ha sido asociado al cambio climático, y pues existe una motivación muy, muy grande de buscar maneras de evitar esa acumulación de CO2 en la atmósfera. Y una forma de hacer eso pues es transformarlo químicamente. Entonces, el problema es que al ser el CO2 una molécula muy, muy estable, o sea, un compuesto muy, muy estable, es difícil de transformar, y las rutas por las cuales sí se puede transformar, pues son rutas catalíticas, ¿no? Pero hay todavía un nivel relativamente bajo de comprensión sobre cómo ocurren esas reacciones en las superficies de catalizadores sólidos. Entonces, en nuestro grupo, algo con lo que trabajamos es en buscar entender cómo el dióxido de carbono se transforma catalíticamente sobre metales soportados, ¿no? Entonces, ese puede ser, digamos, el proyecto central con el que trabajamos en este momento. Claro que sí, muchísimas gracias. ¿Cuál sería uno de los retos más desafiantes o más importantes que ha enfrentado junto con su equipo al momento de estar desarrollando esta investigación? Bien, bueno, pues principalmente cuando uno empieza a abordar cualquier problema de investigación, independientemente del problema del que se trate, pues siempre debe hacerlo uno de manera original, pues, o sea, no se trata de repetir lo que ya está publicado en la literatura, ¿no? Sino de ofrecer, digamos, una visión o una filosofía diferente a lo que ya está presente en la literatura, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, primer mensaje que yo creo que aprendí cuando estaba yo formándome como científico, ¿no? Entonces, en nuestro grupo lo que tratamos de hacer es tener la filosofía de investigar los catalizadores mientras funcionan para poder comprenderlos, ¿no? Y esto conlleva retos muy importantes. Uno de esos retos es cómo le haces para poder estudiar los catalizadores en condiciones de reacción. Entonces, eso implica, por ejemplo, que nosotros en nuestro grupo utilicemos algunas técnicas espectroscópicas como espectroscopía infrarrojo o espectroscopía ultravioleta visible, o incluso espectroscopía de absorción de rayos X, para lo cual utilizamos radiación sincrotrón, pero no es nada más medir los espectros, sino medir los espectros en condiciones reactivas. Entonces, esto implica que las celdas ya no son nada más celdas de infrarrojo donde pones tú tu material y haces una medición, sino que al mismo tiempo estás fluyendo reactivos y analizando los productos de reacción, al mismo tiempo que ves espectros de caracterización de esos materiales, ¿no? Entonces, combinando la información de todas esas técnicas es como llegamos a tratar de obtener una aproximación a cómo funcionan los catalizadores. Y eso, pues, en sí mismo es un reto,
o sea, cómo realizar estos experimentos y luego cómo interpretar la información que se obtiene de los mismos, ¿no? Esa es la parte, digamos, quizás más compleja desde el punto de vista técnico con la que nos encontramos normalmente, ¿no? Y díganos, doctor, ¿cuánto tiempo lleva realizando su proyecto? Bueno, este proyecto en particular del que les estoy hablando lo empezamos a hacer más o menos, yo diría que por ahí de 2015 empezó a surgirnos un poco la idea de meternos a trabajar en esa área de transformación de dióxido de carbono, ¿no? Y lo hicimos, digamos, de una manera natural, utilizando herramientas que ya utilizábamos para investigar otras reacciones, pero que veíamos que podíamos aplicarlas para este problema en particular. Entonces fue con un par de estudiantes de doctorado con quienes empezamos a hacer este proyecto y pues bueno, desde entonces pues han participado no solo ellos, sino que en este momento ya tenemos otros 4 estudiantes más que se han ido involucrando a lo largo del tiempo en esto. Por supuesto, surge un interés, ¿no?, natural sobre comenzar en este mundo de la investigación. ¿Nos podría compartir desde su perspectiva de toda su trayectoria académica, cómo es que usted ve la forma en la que, o cómo interpreta usted el hecho de que un estudiante de licenciatura pueda acercarse, tener un primer acercamiento o comenzar en el ámbito de la investigación? ¿Cómo puede un estudiante de licenciatura empezar a inmiscuirse en el mundo de la investigación? Sí, bueno, te puedo hablar desde mi experiencia particular, cómo fue y lo que he visto, bueno, lo que vi cuando era yo estudiante y lo que veo ahora siendo profesor, ¿no? No ha cambiado mucho, es muy similar a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando yo era estudiante, pues lo que hice fue, pues que tenía algunos profesores que al mismo tiempo eran investigadores. Entonces, lo primero, pues, es identificar cosas que te gusten. O sea, ¿qué te llama la atención? Eso yo creo que es crucial. Si un estudiante siente que le llama la atención algún tema de investigación, el tema que sea, o sea, puede ser catálisis, pero puede ser también diseño de procesos, puede ser polímeros, cualquier tema, algo que les llame la atención. En nuestro departamento particularmente, pues tenemos muchos profesores que hacen investigación. Cuando yo era estudiante, pues también era la misma situación. Había gente que hacía investigación y que daba cursos en licenciatura. Entonces, el primer acercamiento normalmente es ese, ¿no? O sea, vas con el profesor y le cuentas de tu interés, ¿no? Y normalmente ocurre, pues, que este profesor, pues, te va a decir, bueno, pues, si quieres, incorpórate a mi grupo en actividades que primero son muy simples, quizás, por las restricciones que tienen de tiempo los estudiantes de licenciatura debido a que, pues, como ustedes saben, pues gran parte del tiempo están ocupados en sus cursos, ¿no? Pero se pueden hacer cosas muy pequeñitas, digamos, dentro del laboratorio de investigación. Se empiezan a relacionar más con los estudiantes de posgrado, que son los que propiamente hacen todo o la parte fuerte, digamos, del trabajo de investigación. Y ese puede ser una primera aproximación, el ver cómo funcionan los grupos de investigación en el tecnológico, ¿no? Y les digo, lo mismo, eso hice yo como estudiante de licenciatura, o sea, me aproximé a un grupo y fui conociendo, me fue gustando, me fue interesando, y ahí tomé, digamos, desde ese momento yo tomé la decisión de que a esto me quería dedicar eventualmente en el futuro, ¿no? Y ahora que soy profesor, igual es lo que yo percibo, ¿no? Los estudiantes se acercan cuando tienen, digamos, cierto interés. A algunos les sigue interesando, a otros ya no, ¿verdad? Otros satisfacen ese interés con esa primera aproximación y pues deciden continuar haciendo otra cosa diferente, quizás investigación en otra línea o quizás simplemente pues ya irse de plano a trabajar en cosas diferentes, pero hay otros que no, hay otros que continúan digamos, en el tema y después pues el paso natural es continuar con estudios de posgrado, ¿no? Claro, sí, doctor. ¿Y a usted qué le llamó la atención de las investigaciones? ¿Qué me llamó a mí la atención? Bueno, fíjense que fue algo un poco curioso, ¿no? O sea, yo honestamente desde que yo iba en la preparatoria, yo sentía, digamos, mucho interés por la ciencia.
Yo era un estudiante en preparatoria que participaba en todos los concursos de química, de física, de matemáticas que me encontraba, ¿no? Entonces yo me sentía desde ese entonces ya muy atraído por la ciencia en general, ¿no? Aunque no supiera muy bien cómo se aproximaba uno a la ciencia, era algo que llamaba mi atención. Específicamente a mí lo que me interesaba era entender cómo funcionaban las cosas, o sea, entender el origen de las cosas. Desde que yo llevaba materias en la preparatoria, yo era el típico estudiante que te explican algo y yo quería saber por qué, ¿no? O sea, si a mí me daban una fórmula en una clase de física, yo quería saber de dónde salía esa fórmula, ¿no? O sea, no era capaz de asumir que pues era una fórmula y nada más úsala para estos problemas, ¿no? O sea, yo siempre estaba muy interesado en saber el origen de las cosas, ¿no? De dónde venían las cosas. Y entonces cuando empecé a estudiar ingeniería química, pues encontré, digamos, un área muy fértil para eso, ¿no? O sea, para profundizar en algunos aspectos. Y específicamente la catálisis a mí me llamó la atención porque me di cuenta que era un área donde se combinaban muchos aspectos de la formación como ingenieros químicos. O sea, en catálisis ves reacciones químicas. Entonces tienes que saber algo de química. Entre más sepas, mejor. En catálisis ves reactores. Entonces tienes que saber algo de diseño de reactores. Entre más sepas, mejor. En catálisis heterogénea, pues los reactivos llegan y se difunden y se absorben en la superficie, reaccionan y luego se vuelven a difundir hacia el medio. Entonces hay fenómenos de transporte. Entonces ahí también están presentes en catálisis, ¿no? En los procesos catalíticos tienes que controlar la temperatura, tienes que controlar el flujo. Entonces hay instrumentos y control dentro de catálisis. Entonces fue un área que a mí me apasionó porque yo la encontraba como un área que era capaz de integrar todas las cosas que uno estudia como ingeniero químico. Incluso la otra parte, si tú tienes un catalizador que es poco selectivo, pues al final vas a tener un montón de productos que eventualmente tendrás que separar. Entonces, la influencia que tiene el reactor catalítico en todo el proceso, digamos, industrial, es sumamente grande. Sí, o sea, es de una muy alta relevancia, ¿no? Y luego aparte me llamaba la atención el ver que los procesos catalíticos no eran únicamente los procesos tal y como los pensamos los ingenieros químicos, ¿no? Sino que había un componente también biológico en la catálisis, ¿no? Cuando piensa uno en enzimas y que ve que no son otra cosa sino catalizadores biológicos, eso me daba a pensar que la catálisis podría incluso ser un área multidisciplinaria, ¿no? Y cruzar de una disciplina a otra con relativa facilidad. Entonces, esas cosas, digamos, como de entrada, eran las que a mí me llamaban mucho la atención, ¿no? Y ocurrió algo muy curioso conmigo, ¿no? Cuando yo iba a entrar a la carrera, o sea, mucho antes de yo saber que me iba a dedicar a trabajar con catalizadores, estaba yo en mi proceso de admisión, o sea, lo recuerdo así perfectamente, ¿no? Y me mandaron a que me revisara los dientes, ¿no? O sea, como partes de estos procesos administrativos, ¿no? Que te hagas un examen de salud y cosas de estas. Entonces yo tenía que ir con el dentista e iba a estar esperando ahí varias horas, ¿no? A entrar. Entonces fui a la biblioteca, saqué y agarré el primer libro que me encontré ahí, un libro pequeñito, para leerlo en el tiempo que tenía que esperar al dentista, ¿no? Y resultó que ese libro se llamaba Los catalizadores, la piedra filosofal del siglo XX, creo que se llamaban. Sí, creo que sí, de siglo XX o siglo XXI, no recuerdo el título exacto. Y ese librito lo empecé a leer y era muy breve. Ese libro es un libro que editó el Fondo de Cultura Económica y era sobre catálisis. O sea, hablaba de qué son los catalizadores, para qué sirven, algunas aplicaciones, los tipos de catálisis. Un libro súper didáctico, súper sencillo, ¿no? Y lo acabé de leer, o sea, en las 3-4 horas que estuve ahí sentado esperando mi turno, acabé de leer el libro y quedé yo maravillado con el tema, ¿no? Después, pues bueno, ya entré a la carrera y olvidé un poco esto, pero algo quedó ahí, ¿no? Grabado en mí, que me hizo eventualmente volver a caer al tema de catálisis. Y cosa curiosa, tuvieron que pasar unos 10 años más o menos para que conociera yo a los autores de ese libro. Los autores son el doctor Sergio Fuentes y la doctora Gabriela Díaz, profesores de la UNAM, quienes escribieron ese libro creo que a finales de los 80, sino que principios de los 90. Y ahora, pues bueno, ellos son colegas que son miembros de la Academia Mexicana de Catálisis. Tuve el gusto de conocerlos muchos años después. Y ellos, sin saberlo, con ese libro a mí me motivaron muchísimo a profundizar en un tema al que ahora me dedico, ¿no?
lo cual deja de manifiesto lo importante que es la divulgación científica. Es algo que los investigadores debemos hacer más y debemos hacerlo mejor, ¿sí? Porque de ahí es de donde realmente vienen las vocaciones, de que también comunicamos la ciencia a gente que tiene cierto interés, pero que no sabe cómo aproximarse a ella, ¿no? Claro, muy importante lo que nos comenta, doctor, sobre la importancia, ¿no? De poder, de la divulgación científica, sobre todo, pues en los jóvenes, ¿no? Para que seamos, estemos más interesados en acercarnos a este mundo de la investigación. Y le quisiéramos preguntar a continuación, doctor, con este tema acerca de su proyecto que está desarrollando de investigación, para poder entender un poco más en un lenguaje a lo mejor más coloquial y no a lo mejor en un lenguaje del 100% científico, ¿cuál sería el objetivo final o la meta final que usted y su equipo de trabajo pretenden alcanzar con esta investigación que nos está compartiendo? Bueno, poniéndolo en términos simples, el problema es el siguiente. O sea, el problema es que se acumula CO2 en la atmósfera y ya sabemos que ese CO2 pues, puede ser responsable de calentamiento global, ¿sí? Entonces, hay varias ideas. Una idea sería pues ya no utilizar combustibles fósiles que al quemarlos produzcan CO2. Esa sería una alternativa radical, ¿sí? Otra sería pues buscar que los procesos mediante los que se genera ese CO2 se vuelvan más eficientes para que también se produzca menos CO2 a la atmósfera. Otra sería atrapar ese CO2, que una vez que se forma, atraparlo en algunos materiales y evitar que se vaya para allá arriba, ¿verdad? Para la atmósfera. Y otra sería agarrar ese CO2 y convertirlo en algo que podamos utilizar aquí, digamos, en la Tierra, sin que se vaya a la atmósfera otra vez. En ese último punto es en el que nosotros estamos interesados, o sea, en ese CO2 convertirlo a algo que podamos utilizar. Entonces, ¿qué puedes hacer con el CO2? Bueno, pues ese CO2 lo puedes hacer reaccionar con hidrógeno y a partir de él puedes producir metano y ese metano luego lo puedes convertir en otras cosas, o sea, lo metes en un ciclo ahí de producción. Entonces, en cierto modo, lo que estarías haciendo es un ciclo de carbono artificial que evite que el CO2 termine en la atmósfera, que ese carbono que tú estás sacando del subsuelo termine como CO2 en la atmósfera. Esa es la idea. Y esa idea pues no es nueva, o sea, tiene mucho tiempo que se estudia, pero insisto, el problema es que no se comprende bien a detalle cómo es que ese CO2 se puede transformar en otras cosas. Entonces, la filosofía particular de nuestro grupo es la siguiente. Si tú sabes cómo funciona algo, en este caso el catalizador con el que vas a convertir ese CO2 en metano o en metanol o en ácido fórmico, en lo que tú quieras, si tú sabes cómo funciona ese catalizador, entonces vas a poder diseñar un mejor catalizador. Un catalizador que sea más estable, que sea más selectivo, que sea más activo. Y en esa parte es en la que estamos nosotros. O sea, nuestro objetivo principal es alcanzar a tener la mayor comprensión posible de cómo se transforma la molécula del CO2 en superficies catalíticas. Eso es lo que queremos saber, entender cómo ese dióxido de carbono se convierte en otras cosas, en superficies catalíticas, para desarrollar mejores materiales que encuentren aplicación y que eviten que ese CO2 o ese dióxido de carbono se acumule en la atmósfera. No sé si me doy a entender. Sí, doctor, me parece que la idea es ahora un poco más concisa, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este sentido, poder concluir el objeto de su investigación, ¿cómo considera que sería la vía para, pues sí, de alguna forma, existe alguna forma de llevar toda la investigación realizada a la parte industrial? Sí, bueno, esa es la parte que aunque no hacemos nosotros propiamente en nuestro grupo, esa es la parte que las empresas empiezan a aplicar cada vez más. O sea, les cuento una historia particular, ¿no? Cuando se descubrieron los rayos X, cuando se descubrieron las ondas de radio, simplemente, ¿no? Esos inventos o esos descubrimientos aparentemente no tenían una aplicación directa en el momento en el que se encuentran. Sin embargo, después esas aplicaciones se vuelven evidentes, ¿sí? Cuando se descubrió o cuando se inventó, por ejemplo, la espectrometría de masas, ¿no? Pues parecían cosas que no tenían una aplicación
directa, pero que luego revolucionan la comprensión de procesos biológicos, por ejemplo, o del desarrollo de fármacos y de un montón de otras cosas, ¿sí? ¿Quiénes son los que hacen eso? Bueno, pues ya las empresas que están interesadas en aplicar ciertas tecnologías, lo que hacen es que están fuertemente interesadas en estudiar los avances más importantes en ciencia. Entonces, aquí la parte importante es cómo nosotros como científicos comunicamos lo que estamos descubriendo o lo que estamos desarrollando, pero también cómo las empresas son capaces de captar ese conocimiento que se va a generar. La experiencia en otros países es que las empresas por ejemplo, europeas o norteamericanas, normalmente contratan investigadores, o sea, contratan gente con doctorados que resuelve problemas muy específicos de ellos. Y esas personas van a los congresos académicos a revisar los avances más recientes en ciencia que parece ser ciencia básica, pero que eventualmente resolverá problemas trascendentales para las empresas y para la civilización en términos del medio ambiente, ¿sí? Entonces, aunque nosotros en nuestro grupo, en este proyecto en particular, no estamos interesados en llevar nuestra comprensión hacia un nivel aplicable tecnológicamente, esa información que nosotros obtenemos eventualmente se convierte en investigación aplicada. Y esa es la parte que luego mucha gente no alcanza a visualizar, ¿sí? La importancia de la comprensión de las cosas. Cuando tú comprendes algo a detalle, insisto, eso te permitirá que luego eventualmente pueda ser aplicado. Pero eso no lo hace una sola persona. O sea, quien te diga en un grupo de investigación, no, pues yo preparo esto y luego lo entiendo muy bien y luego lo desarrollo y lo llevo a un proceso industrial. Normalmente esos casos, para tener una comprensión realmente fundamental de lo que están haciendo, normalmente no llegan a ese nivel. Sí, entonces normalmente lo que se requiere son equipos multidisciplinarios que lleven el conocimiento desde un nivel muy básico hasta una aplicación final. Y es toda una cadena que involucra muchísima gente, ¿no? No sé si me doy a entender. Sí, claro que sí, se da a entender muy bien. Y también le queríamos preguntar sobre su investigación, ¿está por terminar? La investigación nunca está por terminar. O sea, uno en un proyecto puede tener objetivos, ¿no? Particulares que van midiendo el avance con medibles, ¿no? O medible de tu proyecto, ¿no? Tú dices, bueno, yo quiero responder esta pregunta de investigación, ¿sí? Planteo esta pregunta de investigación y la quiero resolver. Y esta es la estrategia que yo utilizo para abordar esa pregunta. Y sí, normalmente podrías decir, pues bueno, alcanzo una respuesta razonable a esa pregunta. ¿Sí? Respuesta que obviamente pues va a tener que ser evaluada por tus pares, ¿no? Para ver si la comunidad científica está de acuerdo en eso que tú estás proponiendo. Pero inevitablemente el responder esa pregunta lo que te va a permitir es formularte preguntas que sean aún más interesantes. Entonces, normalmente la resolución de un problema de investigación te lleva a generar un problema más profundo o más fundamental, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues la investigación no termina porque cada vez puedes ir profundizando más sobre un tema hasta llegar a límites diferentes. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso, si logramos entender cómo ocurre la transformación, por ejemplo, de CO2 a metano, bueno, pues esa es una reacción prototípica o un prototipo de reacción para ver cómo el CO2 se convierte en metano. Pero lo que aprendemos de esa reacción, entonces luego nos puede servir para entender otras transformaciones más complicadas, ¿sí? O sea, cómo el CO2 se transforma en ácido fórmico. Y el ácido fórmico, a su vez, pues es un compuesto que ha ganado mucho interés porque es un compuesto portador de hidrógeno que se puede utilizar como combustible. Y entonces uno se puede meter a ese lado, ¿no? A entender, bueno, y ahora, ¿cómo utilizamos el hidrógeno como combustible? Sí, se fijan, o sea, puede irse uno en distintas direcciones, o bien se puede uno quedar en la pura metanación de CO2, o sea, la producción de metano, y luego estudiar esa otra parte, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo este catalizador lo hago que sea más estable, ¿no? Para que en un proceso industrial sea rentable tener este catalizador, y profundizas en ese sentido. Entonces, sí, del proyecto particular en el que nosotros trabajamos, pues en realidad hemos tenido
Les digo, han sido varias tesis de maestría y ahorita van a ser ya 3 tesis de doctorado diferentes, cada una con sus objetivos muy, muy específicos y definidos que se han ido alcanzando, ¿no? Pero cada que se han alcanzado, eso nos ha permitido plantear objetivos nuevos que empezamos a desarrollar, ¿no? Y que siguen siendo pues muy vigentes en la literatura, ¿no? Es lo que hemos escrito, por ejemplo, pues otras personas lo han retomado y lo han citado y lo han utilizado para desarrollar otras cosas. Entonces sigue siendo un tema en el que hay mucho, mucho campo hacia dónde moverse, ¿no? Sí, comprendo muy bien, doctor. Y mire, doctor, bueno, para todos nuestros amigos y toda la gente que nos está escuchando, también nos gustaría preguntarle, para también finalizar esta transmisión, ¿en dónde podemos leer su investigación, algún avance, revista científica, página web? Muy bien. Bueno, un lugar donde se puede comenzar recientemente, pues ya ni tan recientemente, pero hace poco publicamos por ahí un artículo en una revista de divulgación que se llama Mundo Nano. Si quieren les puedo dejar el link por aquí para que puedan entrar y leer ese artículo. Es un artículo en español, es de divulgación, está digamos en un lenguaje llano y no muy técnico. Es un buen lugar donde pueden empezar a leer en general sobre lo que hacemos de catálisis. Tenemos un par de artículos ahí, uno es en el que hablamos de catálisis en general, o sea, digamos un poco la filosofía que tenemos en nuestro grupo de investigación, y tenemos un artículo un poquito anterior, este que les acabo de decir es de 2021, y tenemos un artículo un poquito anterior, será unos 3-4 años, donde hablamos de lo que hacemos aquí en el Tecnológico, aquí en Celaya, en el área de catálisis, ¿no? Entonces son 2 artículos de divulgación muy, muy sencillos de leer. Les dejo el link de ambos y pueden entrar pues a la página del Departamento de Ingeniería Química y ahí en la lista de profesores me pueden buscar y ahí aparece mi página web donde pueden consultar pues toda la lista de referencias bibliográficas de las cosas que hemos publicado en el grupo. Perfecto, doctor. Para finalizar este gran bloque que hemos compartido el día de hoy, ¿tiene algún medio de contacto de carácter informativo en el cual algún alumno interesado en este mundo de la investigación pudiera, no sé, hacerle alguna consulta, alguna pregunta respecto a esta parte de la investigación a usted, doctor? Sí, claro, me pueden contactar por mi correo electrónico. Mi correo electrónico es jcfierro@iqcelaya.itc.mx. Este es el correo que utilizo normalmente y ahí con mucho gusto pues los puedo atender. Perfecto, doctor. Pues le agradecemos de verdad que nos haya compartido su tiempo en este espacio para que nos haya también informado acerca de su proyecto de investigación. Ha sido un placer estar con usted el día de hoy. Estamos terminando esta emisión de Equalízate y pues le damos las gracias de nueva cuenta por su tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes y qué buena iniciativa siempre la de este proyecto que traen entre manos. Muchísimas gracias. Pues así llegamos al final de esta emisión, compañeros de Equalízate. A nombre de mi compañera Jessica Etzel, del doctor Juan Carlos Fierro y de todo el equipo que hace posible este espacio de divulgación científica Equalízate, le damos las gracias a un servidor Cristóbal Trujillo. Hasta la próxima. Esto fue Equalízate. Te esperamos el próximo martes a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya. Una producción orgullosamente lince del Tecnológico Nacional de México en Celaya.